Bueno, Urtubey dijo no, Labaña dijo no, Sergio Massa dice ni. ¿Hacia dónde se puede ampliar Cambiemos ante, bueno, este pedido de exigencia del radicalismo luego de la Convención Nacional de ampliar las bases de sustentación de la coalición? Estamos con Luis Naidenov, senador, el jefe del interbloque del Senado, el interbloque de Cambiemos. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Muchas dudas y muchas preguntas. Primera, ¿hacia dónde, no? Con este panorama que acaba de describir muy bien Damián Nabot, de esa alternativa federal que se está licuando y que se resiste a integrarse con Cambiemos. ¿Hacia dónde se puede ampliar entonces la coalición? Bueno, no sé si Alternativa Federal se está licuando. Me parece que redefine su espacio y a una semana de las negociaciones justamente se definen los acuerdos en general. Creo que Cambiemos tienen dos instancias. La necesidad de una fuerte institucionalización interna entre los partidos que la componen y por otra parte lo que planteó el radicalismo en la convención o el mandato de la convención es lograr un acuerdo ampliado que tiene, digamos, presenta ante la realidad argentina dos escenarios. O lográs ampliar la base de sustentación con un acuerdo preelectoral que se manifieste para competir en las PASOs. Un acuerdo con otras fuerzas políticas. Con otras fuerzas políticas, gobernadores, algunos intendentes o concretamente algunos sectores del peronismo con esa mirada republicana que te dio gobernabilidad en estos años. O de lo contrario es el acuerdo postelectoral, es decir, ese acuerdo que lo planteamos desde el inicio de la gestión, que la Argentina sin un acuerdo político no tiene salida. Pero para el acuerdo postelectoral hay que ganar las elecciones. Para el acuerdo postelectoral, bueno, las elecciones creo que las vamos a ganar, estoy convencido. Si no se logran los acuerdos preelectorales, ¿se ganan las elecciones? Se ganan las elecciones, ¿Cómo? se ganan las elecciones. ¿En dónde, de qué, digamos, dónde se basa esa certeza, ¿no? A ver. Porque lo que describía Damián, según las últimas encuestas, es que en el caso, en la primera vuelta, la fuerza que lidera es el kirchnerismo y en el balotaje, con esta idea de partido del balotaje, no le alcanzaría, Cambiemos para marcar una diferencia absoluta y tener más del 50% de los votos, por el momento, ¿no? Vos podés hacer un análisis muy realista en cuanto a cierto desencanto en determinados sectores sociales por la realidad económica del contexto. Sí. Pero a mí me parece que a la hora de votar y a la hora de definir un modelo de país, los ciudadanos no van a perder el punto de vista de cómo arrancó la gestión de Cambiemos y los logros de estos 3 años de gestión. Me parece a mí que también esta elección es un punto de inflexión para la Argentina, porque la vara económica siempre midió la temperatura electoral. Y yo te puedo asegurar que en estas condiciones, donde hay materias pendientes, que no son ni siquiera de la última década que te gobernó en Argentina, ni en los 3 años y pico que lleva Cambiemos en el poder, sino que son deudas estructurales por la falta de seriedad, de responsabilidad y de sentido común de la dirigencia política. Creo que esta paridad técnica que mostrabas en la cuestión previa, se va a expresar a la hora de decidir en un eventual balotaje con un fuerte acompañamiento que tenga que ver con mirar al futuro y no volver al pasado. La Argentina discutió en el 2015 una salida al populismo. Esa salida al populismo fue una demanda mucho más potente de la propia sociedad que la receptaron los partidos políticos. La receptamos nosotros en Gualeguaychú, por eso la falta de institucionalización, porque la mirada estaba puesta en esta. Pero hoy hay un riesgo mayor. Hoy el desafío que tenés es dejar atrás un populismo que está latente, pero con mucho olor, desparpajo y sentido de impunidad. Ahora, Luis, si uno sale del análisis del comportamiento de la clase dirigente de los partidos políticos, si uno deja de pensar en kirchnerismo versus Cambiemos y se coloca del lugar en el tablero de la sociedad, hay si estamos en el escenario del balotaje, hay un 50% de la población que no ve a esa fuerza política liderada por el kirchnerismo como populismo, porque si no, no la votaría. Yo no creo que ningún votante que vote eventualmente en ese balotaje a la fórmula Fernández-Fernández, si efectivamente esa es la fórmula del kirchnerismo, conciba ese voto como un voto populista antirrepublicano. Si esta es una sociedad muy dividida, pero quien vota a favor de un candidato lo está viendo con ojos tan oscuros. Es decir, que el triunfo de Cambiemos en 2015 no logró de alguna manera cambiar la matriz cultural de esta sociedad. Es que la matriz cultural no se cambia con una elección. Cuando vos venís de 12 años de construir y consolidar una cultura populista
que no tiene que ver con lo popular, no hay que confundirse, sino que tiene que ver con esa idea de ir por todo, de tener a las justicias en la mira, de tratar de cercenar a los medios críticos independientes como ha pasado, porque en este país no fue hace un siglo, donde los juicios populares con las pancartas de periodistas transitaban las calles de Buenos Aires, no fue hace un siglo cuando a un abuelito por comprar los dólares se lo persiguió, no ocurrió hace 50 años cuando un exministro de Economía para tapar la inflación y destruir el INDEC nos decían que teníamos menos pobres que Alemania, ante una Cámara tenía temor y decía me quiero ir para no dar la cara ante la propia presidenta y decir cómo venía la mano. Pero digo, partiendo de esa realidad, de que eso sucedió hace muy poco y la gente, hay una buena parte de la población que sigue creyendo en esa gestión, aún con estos problemas tan serios de institucionalidad en definitiva, ¿por qué creer que hay una posibilidad de triunfo tan segura cuando se suma además una gestión económica muy deficiente por parte de Cambiemos? Bueno, no coincido en la gestión muy deficiente de Cambiemos. No coincido con esa mirada. En segundo lugar, Cristina ocupa la centralidad de la escena de la oposición en la Argentina. Obtuvo el 36-37% en la provincia de Buenos Aires hace 2 años. Y el kirchnerismo es una fuerza, un núcleo duro que expresa el sentir, acertado o equivocado según la percepción, de más del 30% de un núcleo duro. Ese núcleo prácticamente es el mismo acompañamiento que tiene Cambiemos como expresión de un cambio cultural para el país. Ahora, ¿por qué creo que eso es parte del pasado? En primer lugar, ¿por qué se ha dado la supuesta mutación de la fórmula? Primero, ese esquema de esos 12 años nostálgicos no pueden ejercer el poder porque no tenés para tirar manteca al techo. El populismo sin excedente de recursos no gobierna. Y cuando gobierna y se le acaban los excedentes, terminás de la peor manera. Por ejemplo, Venezuela. Nosotros desperdiciamos 10 años de precios internacionales en materia de los commodities. ¿Cómo terminó la Argentina? Bueno, con 30% de pobreza, con tus estadísticas destruidas, con la intención de cooptar el Poder Judicial. ¿Cómo terminó lo institucional en la Argentina? Terminaste en la peor manera. Yo creo que ¿dónde está la gran falla de la política? Y esto excede a Cristina o al propio Cambiemos. Me parece que el problema de la Argentina es la falta de madurez para articular acuerdos políticos. Por ejemplo, Cambiemos asume en minoría, gobierna en minoría en ambas cámaras. ¿Cuál fue, digamos, el sello distintivo de la gestión? Bueno, el avance en el federalismo con los puntos de coparticipación. Yo te puedo decir que en el 2015 tenías 8 provincias con superávit, hoy tenés 19 con superávit. Puedo decirte que del 40% que se distribuían de la masa coparticipable, hoy llegas al 50% en 4 años. Eso es logro de gobierno. También la Corte Suprema llegó a fallos judiciales que obligaban al gobierno a cumplir con las provincias en algunas cuestiones. No, está bien, pero la Corte... yo tengo una mirada crítica de la Corte y bueno, me hago cargo de lo que digo. Es decir, yo creo que ese es el fallo de 3 provincias en la Argentina, pero que a la Corte le faltó el sentido de responsabilidad política de sus propios fallos. Vos no podés, al poco tiempo de asumir un gobierno, hacer extensivo, como lo hizo Cristina, a través de un decreto, un fallo de la Corte, sin primero sentar a todas las provincias del país para saber cómo podés cumplir con un fallo de esas características que implica erogaciones de recursos que fueron parte de las provincias en una Argentina real, en una Argentina que asumiste con 6 puntos de déficit del Producto Bruto Interno. Pero bien, ¿pero ese fallo no contribuyó al superávit de las provincias? Obviamente ¿Estás diciendo que contribuyó. Es un logro de este gobierno? Está bien, es un logro, pero la diferencia está, una cosa es acordar ley por ley, que es el camino que eligió el gobierno, y otra cosa es el acuerdo político integral. ¿Qué creo yo? Que así como el gobierno fue generoso en esta Argentina, de respetar el federalismo y recuperar o reivindicar esos recursos que pertenecen a las provincias, lo que nos faltó es la mirada global. Para mí, el acuerdo del federalismo viene atado también de una reforma política integral. Por eso vos tenés el espectáculo, el triste espectáculo de las leyes de lemas en muchas provincias argentinas, la boleta única que se da en algunas provincias o acá en la Ciudad Autónoma, en Santa Fe, Salta y en otras provincias no tenés, una reforma tributaria,
una reforma laboral moderna, potente, que te visibilice un país mucho más productivo. Entonces, ese acuerdo, esa base de sustentación, excede únicamente una mirada de lo que lograste como beneficio en función de las provincias para recuperar la coparticipación. Ese acuerdo político no logró construirse a pesar de que las provincias, de alguna manera, fueron beneficiadas a lo largo de la gestión de Cambiemos. Eso es porque falló la rosca política en sentido virtuoso de la palabra, del concepto, en relación a cómo se fue articulando el diálogo con las provincias. Hoy muchos gobernadores beneficiados impositivamente y que pueden mostrar superávit fiscal están alineados, se están alineando con el kirchnerismo, o han votado, o las provincias, el oficialismo nacional o el radicalismo no logró hacer pie. Creo que ¿Qué falló ahí? Se han dado dos componentes. Primero, el principio de realidad, gobernar en minoría, la necesidad de acordar. No te olvides que salíamos de 5 tipos de cambio, había que salir del default, había que ordenar lo básico y eso requería de acuerdos y consensos. Los acuerdos y consensos en el Parlamento, en el Senado te lo otorgan los gobernadores. Entonces falló, primeramente, por una parte, la necesidad de articular desde el gobierno. Creo que fue un error no avanzar en un acuerdo político integral. No plantear desde el inicio que el acuerdo era integral. Recupero de federalismo, recupero de recursos de coparticipación, acuerdo político para terminar con un sistema político perverso, por ejemplo este festival que tenemos de elecciones todos los meses que te impide, digamos, de alguna manera lograr cierta armonía institucional hasta el ámbito parlamentario, acuerdo para una reforma previsional, acuerdo para una reforma laboral, acuerdo fundamentalmente para una reforma previsional en serio y no el amague de lo que fue esa discusión que no te llevó a ningún sentido. ¿Quién traba el acuerdo? ¿El kirchnerismo traba el acuerdo? ¿Sigue siendo un obstaculizador de acuerdo? No trabó porque el kirchnerismo está afuera de todo. No te olvides que el kirchnerismo fue tan ilógico que ni siquiera votó la ampliación de derechos. ¿En qué sentido? Y no acompañó ningún decreto que posibilitaba ampliar la asignación universal por hijo. El kirchnerismo ni siquiera votó la reparación histórica para los jubilados. Es decir, el kirchnerismo estuvo en la otra vereda, es decir, en la vereda, es decir, cuanto peor mejor, ahí se plantó el kirchnerismo, en la lógica dura de la oposición por la oposición misma. Pero Pichetto ha sido una figura clave en el Senado, en estos años de gobierno. Una figura clave en la construcción, pero también es un actor que tiene que armonizar la mirada de los distintos gobernadores. ¿Qué falló? La mezquindad de algunos gobiernos provinciales que se aferran a viejas prácticas, que le va muy bien con todo el sistema de la ley de lemas, que le va muy bien con el cliente provinciales? Tucumán, La Rioja, mi provincia, Formosa, los varones del conurbano y su peso de los varones del conurbano con los diputados nacionales que también definían, son los que han impedido la reforma política integral, son los que impidieron la reforma que necesita la Argentina. Es decir, nosotros nos cansamos de escuchar, y seguramente habrán desfilado en tu programa, entrevista a hablar del pacto de la Moncloa, de la coalición exitosa en Chile, de la coalición exitosa en Uruguay. Bueno, todos somos muy buenos para declamar en los discursos. En la práctica, el error del gobierno es no plantear el acuerdo integral. Avanzó ley por ley, error político. Error político porque el acuerdo debía ser integral. Y el error de la oposición integral para despejar los obstáculos de movida en una negociación y entonces avanzar más directamente a esas leyes importantes. Por eso es un error político. Claro, es un error político porque también es subestimar. A ver, se han dado dos componentes. A ver. Subestimar la realidad, el contexto económico de la Argentina y el contexto social de la Argentina. A ver, vos desde 1945 convivís con una inflación de 2 dígitos. Entonces, en un país que te arrastra más de 70 o 80 años de inflación de 2 dígitos, es improbable que sin un gran acuerdo político logres en 4 años lograr estabilidad inflacionaria en el país, primero. En segundo lugar, en materia de déficit, de los últimos, de 1900, desde el año 1900 hasta el 2017, si tomás los últimos 117 años, hace 100 años vos convivís con déficit fiscal. De los últimos 117 años. Eso también es una subestimación de la realidad. Sí, es estructural el problema. Que es estructural, entonces cuando es estructural no alcanza con la irrupción de una nueva fuerza para lograr los cambios centrales. Entonces, por una parte, la subestimación de la realidad y en segundo, sobreestimar la propia capacidad de la gestión. Esta idea de
un gabinete novedoso, un gabinete que irrumpe con fuerza, un gobierno que logró mucho, por ejemplo, vincularse con el mundo. Luis, me impresiona muchísimo que como parte de Cambiemos, jefe del interbloque Cambiemos en el Senado, hables del gobierno en tercera persona como si fuera algo completamente ajeno a tu responsabilidad, que sos un miembro de Cambiemos. Es que yo presido un interbloque en el ámbito parlamentario. Sí. Yo no soy parte de la función ejecutiva, pero soy parte del gobierno y estoy comprometido con Pero hablas este del gobierno como si fueran ellos, los macristas, los que gobiernan. No creo en esa idea. Me parece pero que suena así, ¿eh? En la enunciación. Bueno, pero puede sonar así. Vos tenés una fuerte impronta presidencialista en la Argentina, donde la coalición es un hecho novedoso. Esta coalición es novedosa. Primero desde la diversidad, lo que te impresiona. Te impresiona ¿por qué? Porque venís de años de disciplinamiento, donde justamente marcar la cancha o marcar errores desde el punto de vista estratégico eran mala palabra en la Argentina, y creo que justamente la fuerza que tiene Cambiemos es expresar estos puntos de vista desde la diversidad. Yo creo que el gobierno eligió un camino, mal no le fue a las provincias argentinas, pero creo que le fue mal al país por la falta de mirada integral en cuanto al acuerdo. Creo que ahí está quizás el choque de culturas que se ha dado entre el radicalismo y el PRO, si tenemos que hablar de la propia coalición, donde algunos interpretaban al acuerdo como sinónimo de la vieja política. Y el acuerdo es la matriz de un país civilizado. Sí, es más, creo que al final del camino el gobierno tomó nota, porque estos 10 puntos de acuerdos para una nueva Argentina tiene que ver con lo que planteamos desde el origen y desde el inicio de la gestión desde el radicalismo. Toma nota porque la crisis económica que no logra manejar lo obliga a abrir sus puertas y darle espacio a otra mirada política y tamizar sus decisiones, ¿no? Si no hubiera habido crisis económica, ¿habría estado tan dispuesto a conversar? Bueno, no lo sé. Yo creo que la crisis económica, lo importante es ¿Es el resultado ¿Es el resultado de una coalición que no funcionó bien, la crisis económica? No, la crisis económica tiene que ver con una cuestión estructural de la Argentina. A ver, si uno creía que la sola vinculación con el mundo, si Argentina tenía una mirada, una alianza bastante extravagante, por cierto, con Irán y con Venezuela, y lograste la apertura de 180 mercados, tu vinculación con el mundo. Si vos pensabas que únicamente esa vinculación era una condición suficiente para dejar atrás las secuelas del populismo y las décadas de frustraciones de arrastre estructural, bueno, te diste cuenta que esto no alcanzó, que esto fracasó. Pero ¿por qué no alcanza? Porque, a ver, el capitalismo sano, el que invierte de mediano y largo plazo, es alérgico a las incertidumbres. Y las incertidumbres vienen de la mano de la falta de previsibilidad política en la Argentina. Sí, jurídica. Sí, jurídica, bueno, pero la previsibilidad, la base de sustentación de la previsibilidad, te la dan los acuerdos políticos. Por eso nosotros insistimos, desde el mandato de Gualeguaychú y también ahora, en la necesidad de ampliar la base de sustentación política. Que, ojo, nosotros en la etapa que se viene, porque más allá del cierre de acuerdos, el 12, la Argentina hay que gobernarla y hay que seguir gobernándola, y tiene que ser con acuerdo político sobre estos puntos. Ahora, a partir, supongamos que Cambiemos gana nuevamente las elecciones presidenciales y asume su segunda gestión en diciembre de este año. Mauricio Macri. Mauricio Macri gana con un vicepresidente que todavía no conocemos, gana esa fórmula. ¿El acuerdo político que va a permitir la gobernabilidad incluye al kirchnerismo? El acuerdo, la convocatoria debe incluir a todos. La convocatoria sí, pero digo, el kirchnerismo es bastante reacio a sentarse, y Cambiemos y el macrismo parecen estar también en dificultades para construir puentes con ese sector de la polarización, que según este sector de la polarización es el populismo. Bueno, pero, ¿cómo se salta esa mirada sobre el otro cuando se tratan de acuerdos políticos que permitan una Argentina sustentable, ¿no? Hoy uno escucha en el Senado de la Nación, uno la escucha a la expresidenta hablar de una fuerte convocatoria al diálogo. Hoy lo escucha Alberto Fernández sobre la necesidad de un acuerdo político. ¿Crees en esa madurez, en la madurez y en la moderación de esa fórmula? Yo creo que la Argentina no tiene salida, no hay destino sin acuerdo político. No hay salida sin acuerdo político. Y ese kirchnerismo, que también va a tener una responsabilidad desde la oposición en los bloques parlamentarios, bueno, deberá ponerlo en práctica, porque detrás de quienes los votan también están los ciudadanos. Sí, sí. En segundo lugar, este tema de la polarización, de populismo, no populismo, a ver,
esto es producto, me parece a mí, que la centralidad de Cristina tiene que ver con la ausencia de la irrupción de un fuerte liderazgo en el peronismo. Hay un espacio que está vacío y que necesariamente alguien lo tiene que cubrir. Nosotros no. Sanz dice que la polarización es responsabilidad de los errores de este gobierno. La supervivencia de ese polo kirchnerista con posibilidad de ganar una elección es responsabilidad de Cambiemos. Lo dijo en el encuentro anual del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. A medias. No coincido absolutamente con ese planteo. ¿Pero por qué no coincido? Porque en la primera elección de medio término, en el 2017, donde Cambiemos ganó la inmensa mayoría de las provincias argentinas y con el esquema del gradualismo económico, creo que había una inflación controlada y otro había tipo una mejora económica. Una mejora económica y otro tipo de expectativas. Cristina plantó un 36% en la provincia de Buenos Aires. Y cualquier número donde vos tirabas, Cristina tenía el orden del 30%. Aún con éxitos en el gobierno. Con éxitos en el gobierno había un núcleo duro que tiene que ver con un fuerte componente ideológico. Cultural, que también subestimamos. Hay que reconocerlo, la construcción política del kirchnerismo, con la cámpora, con la presencia en los colegios, con la presencia en los ámbitos que tiene ahí un mito de origen Exactamente. Y cuando digo subestimamos también me hago cargo. Yo pensé que el kirchnerismo era una mera circunstancia que después de las elecciones, con la secuela, con lo que la gente veía, bolsos, falsas monjas, monasterios, era parte del pasado. No. Hay una mística. Hay una mística y una construcción política que se ve en los ámbitos de los colegios secundarios, que se ve en la universidad. Entonces, esa construcción... Y en la juventud, en los sectores vulnerables del conurbano también, ¿no? No solamente en los sectores vulnerables. Yo no visibilizo al kirchnerismo como una expresión de sectores vulnerables. También están en los sectores, en los centros de estudiantes, en los centros universitarios. Entonces, esa es una construcción política muy sólida. Creo que ese populismo, con el paso de los años, bueno, cuando uno logre desnudar y decir esto es lo que quedó, bueno, tiene que ver con la necesidad de que se reconfigure el propio peronismo, porque el kirchnerismo ocupa un espacio que tiene mucho que ver con el espacio vacío que dejó la falta de nuevo liderazgo en el peronismo. Claro. Última pregunta, Luis. Cierre de alianzas la semana que viene y el 22 de junio hay que definir quién es el vicepresidente de este binomio que ya sabemos que integra al presidente Mauricio Macri. ¿El radicalismo quiere que haya una figura radical ahí? Bueno, me parece que es natural en el marco de una coalición que la coalición se refleje en la fórmula presidencial. Bien, ¿ya hay algún nombre sugerido? No pasa por nombre. Primero es por la definición política. Una coalición tiene que ver con esas cosas. No se trata de gestos, sino de que se exprese ante la propia ciudadanía ánimo de construir de manera colectiva. Muchísimas gracias, Luis, por este análisis complejo, lleno de matices muy bien expresados. No, gracias a vos. Gracias, muy amable.